Hola amigos de Zona de Pets, es un placer estar hoy hablando nuevamente de una organización que en el pasado fue brillante. Así es, vamos a seguir hablando de esas organizaciones que en el pasado dejaron una historia muy marcada, pero que hoy en día no podemos decir lo mismo. Hoy le toca el turno a Richard Childress Racing, RCR o RCA, como lo conocen en inglés, y vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de lo que fue, de las malas decisiones que tomó y de lo que hoy no es. Sean todos bienvenidos. Así es amigos, vamos a hablar de Richard Childress Racing. Vamos a hablar de una organización que pasó de estar acostumbrada a las victorias, a los títulos, a los buenos contratos con pilotos y patrocinadores, a una organización que hoy por hoy no da una buena impresión. Es más, su número más histórico, más llamativo, se mantiene envuelto en polémicas con otros pilotos. O sea, es la realidad y hay que afrontarla como es. Richard Childress Racing en el pasado era conocida no solamente por celebrar victorias. Recordemos que llegó a tener pilotos icónicos, pilotos míticos, pilotos que tenían mucho talento. Me refiero en su momento a un Dale Earnhardt Sr. Así es, todos sabemos quién fue Dale Earnhardt Sr. Y si no, más adelante en otro video de NASCAR Legends hablaremos directamente de él. Recordemos que tenemos videos pendientes de NASCAR Legends, pero poco a poco los iremos subiendo al canal. Pero en resumen, ¿qué logró hacer Dale Earnhardt Sr. en NASCAR? Pues nada más y nada menos que obtener 7 títulos. Nada más y nada menos que lograr hacer que su patrocinador permaneciera en la organización, y nada más y nada menos que hacer del número 3 un número que inspiraba miedo entre los pilotos, respeto entre los aficionados. Es decir, tú estabas en pista, tú veías el número 3 y mínimamente tú tenías que sentir algo en el corazón. O sea, eso no pasaba desapercibido. Tú veías el número 3 y tú sabías que o ganaba o sencillamente generaba tanta presión en algún piloto que tarde que temprano él iba a perder el control. O sea, esto era una cosa hermosa en pista, literal. No exagero cuando digo que era una cosa hermosa. Posteriormente, sabemos lo que ocurrió en Daytona 2001, fatídico accidente. Llega un piloto a reemplazarlo, que fue Kevin Harvick. Y Harvick no llega, digámoslo así, al anonimato en Richard Childress. Llega a ganar, llega a pelearle de tú a Jeff Gordon y a llevársele una victoria en Atlanta. Así es, Childress no solamente fomentaba los buenos pilotos en campo, sino que desde sus categorías inferiores venía generando esa sensación de cómo se corre en campo. Kevin Harvick no llegó a perder el tiempo en la máxima división de NASCAR. Llegó a buscar lo suyo. En algunos playoffs, en algunos chase como se les conocía, estuvo cerca, muy cerca de llevarse el título. Por ejemplo, en el año 2010. Entonces tenemos una organización con un número que ya tenía historia, con 7 campeonatos, con un número que marcó un hito de victorias y que solamente Jeff Gordon podría sobrepasarlo, y de un número que, hombre, inspiraba respeto, y un Kevin Harvick que llegó a seguir llevando ese corazón o esa, ¿cómo se le dice?, esa esencia de Dale Earnhardt en Richard Childress. Llegaron buenos pilotos también, Bill Boyer,
que si bien Clint Bowyer no terminó su carrera con demasiadas victorias, por lo menos se le veía rápido, se le veía fuerte, en pista dejaba su presencia. Hombre, sabías que veías el auto 33 con su defecto, el 07, y vos decías, corre Clint, corre Clint. Y cuando digo corre Clint, es que corre Clint. O sea, el auto sí se ve en pista. Victorias, buenos resultados, top 10, clasificación a los Chase en su momento, etcétera, etcétera. Momentos maravillosos que llegó a vivir Richard Childress Racing. Es más, llegó a ser la segunda organización representante de Chevrolet, acompañada obviamente de Hendrick Motorsports. Pero no nos quedemos solamente con eso. Trajeron a Jeff Burton. Si bien Jeff Burton tampoco era muy despampanante en el tema de victorias, llegó con un patrocinador muy fuerte que buscaba justamente volver a la victoria, y me refiero a Caterpillar. Recordemos que con la llegada de Jeff llega Caterpillar al número 31, pasa de 22, que hasta el último momento lo corrió Dave Blaney, a Jeff Burton. Y no se le dan las victorias a Jeff, pero se le dan los resultados. O sea, es una cosa rara, pero con Caterpillar no se le dan las victorias, cosa que sí logró hacer con otro patrocinador. Pero por lo menos, vuelvo y lo digo, la organización se veía como una organización decente en NASCAR. Tienes a un Kevin Harvick, tienes a un Clint Bowyer, tienes a Jeff Burton, y las cosas mal que bien se ven bonitas, más mal que bien de que los resultados no lleguen, de que los títulos no lleguen, por lo menos se ven bonitas. Por lo menos ves autos en pista, por lo menos ves un auto que te representa y que representa un legado que había dejado Dale Earnhardt, al igual que en su momento cuando lo hizo el gatillero Mike Skinner. Recordemos que Skinner dejó la Cup y se fue atrás. Una decisión que para mí fue sabia por lo que iba a construir en Trucks, ¿sí? Hasta que llega la generación 6 de NASCAR, y con ella llega el último año de Kevin Harvick en la organización. Vamos a ver, pasaba en el pasado, y resulta que llega un personaje de la familia de Childress a correr en NASCAR. Y en una competencia, creo que fue en Martinsville, empezamos a ver una situación poco llamativa, y es una pelea entre los dos pilotos de la misma organización, Kevin Harvick y Austin Dillon. Dillon llegó a NASCAR, obviamente sabemos cómo, por medio de quién, y sabíamos que iba a tener un seguro o una carrera asegurada en NASCAR por la organización en la que estaba relacionado su abuelo, o sea, Richard. El problema aquí es cuando empezamos a mezclar situaciones en pista con decisiones familiares. De alguna u otra manera, Austin logra separar un poco la buena relación que había entre Kevin Harvick y Richard Childress Racing, y posteriormente se nos anuncia que Kevin Harvick se iría de la organización, se iría del número 29 y partiría a Stewart-Haas Racing con el número 4. No solamente eso, no se fue solo, se fue con Budweiser, se fue con su patrocinador. Es decir, una decisión, un mal momento, un momento de ceguera de su abuelo, de Richard, generó que parte de Richard Childress Racing se desplomara en cuestión de meses. Y se va para Stewart-Haas Racing Kevin Harvick y queda campeón. El título que estaba buscando desde que estaba en Richard Childress lo consigue con Stewart-Haas Racing. Y es ahí donde duele, porque si se hubiese quedado, ¿qué hubiese pasado?
lo hubiera conseguido en Richard Childress Racing, le hubiese dado ese título anhelado a Richard? Es la pregunta que siempre va a quedar en respecto a este tema de Harvick y Richard Childress Racing. Pero ¿por qué se va Harvick? No solamente por las diferencias, sino también por el deseo, el anhelo injustificado de su abuelo, de Richard, de poner a Austin Dillon en la máquina número 3. Cualquiera se sentiría mal. O sea, vas a poner a este personaje que apenas llega en la máquina número 3, que es un icónico, ni siquiera lo tomé yo, que llegué a reemplazar a Dale Earnhardt Sr., que pongas a este pibe. O sea, de verdad hay cosas que no van a cuadrar nunca, y es entendible la molestia de Kevin Harvick, y siempre va a ser entendible. O sea, cuando veamos eso, siempre nos tenemos que acordar, se fue por culpa de Austin Dillon, y se fue por una mala decisión de Richard Childress Racing. Austin lleva en la categoría aproximadamente entre 7 y 8 años, y el número de victorias es despampanante, 3 victorias. Su primera victoria encontrada, literalmente, cuando Jimmie Johnson en la Coca-Cola 600 se queda sin combustible. Su segunda victoria encontrada en una Daytona 500 después de empujar abruptamente a Aric Almirola y mandarlo contra el muro. Su tercera victoria encontrada luego de que su compañero de equipo Tyler Reddick no decidiera ponerle presión. Y se la dejara servida en Texas. 3 victorias encontradas para la máquina número 3, que tiene una historia de títulos. Y de resto, polémica, porque esa máquina 3 no pasa de la polémica. Problemas con Harvick, problemas con Keselowski, y nunca se hace responsable de lo que sucede. Es que conmigo pelean mucho, es que conmigo pelean, corren de una manera como no se corre, es que a mí me atacan mucho. Y ese es el presente de Richard Childress Racing. Y otra mala decisión si le vamos a añadir a eso. Reddick, en mi opinión, por garantizar la estabilidad, el deseo, el sueño de Caterpillar de estar en Richard Childress Racing, en Texas debió haber ganado. En Texas debió poner presión y poner las condiciones. Hoy por hoy Caterpillar no está en Richard Childress Racing. Hoy por hoy Caterpillar no está en Canadá. Y si nos vamos a comparar contratos de otras organizaciones, buscan justamente mantener a sus patrocinadores. Lawson, con títulos, victorias, mantiene a Hendrick Cars. Sí, es del propio Hendrick, pero hay un presidente de Hendrick Automotive que le renueva a Lawson. Chase, con victorias, con buenas carreras y con título, mantiene, y de hecho se anunció que van a continuar Valvoline Nepa en la máquina número 9. Valvoline, luego de haber vuelto a ganar después de tantos años, que dice, no me va a mantener en Hendrick, va a mantener con la máquina número 5 y con la máquina número 24. Lo mismo Alay, que es de por sí hoy por hoy el patrocinador más importante, diría yo, que tiene Hendrick, o por lo menos uno de los que más fuerza económica tiene. Bueno, de hecho todos los patrocinadores de Hendrick tienen mucho músculo económico, pero Alay se mantiene, anteriormente G-Mark. O sea, miremos la consecutividad de buenas decisiones de los patrocinadores y de Hendrick al mantener sus patrocinadores. Y Axalta, que históricamente fue DuPont, se mantiene y sigue renovando Byron, porque ven resultados, porque ven futuro y ven una proyección. Richard Childress Racing hoy por hoy no tiene proyección. No tiene proyección. Es más, es curioso, pero los motores RCR rinden en otras organizaciones. Trackhouse tiene 3 victorias, hoy por hoy. Al momento de grabar este video, Trackhouse tiene 3 victorias. Curioso, ¿no? Muy curioso. Muy curioso. Se va a Caterpillar y a Reddick solamente le renuevan esta temporada un año más. Tienes un piloto que es futuro, tienes un piloto que es potencial para que vuelvas a ser grande, lo vas a renovar por un año. Así es, no ser muy malo. O sea, de verdad, es que no.
porque YouTube no me permite utilizar la expresión correcta, pero es un muy malo. Muy malo. ¿Cómo vas a renovar un piloto que es tu potencial por un año? Yo hago lo posible por renovarle multianualmente. ¿Qué hace Henry? Tiene 4 pilotos. Los 4 tienen potencial. Muchachos, reunámonos, firmemos 2, 3, 4, 5 temporadas, lo que sea necesario. ¿Qué hace Henry con los sponsors? Venga, reunámonos, sentémonos. ¿Cuánto van a poner por estar en ese auto? ¿Por cuántas temporadas? ¿A cuántas temporadas? Y ahí se mantienen los pilotos. ¿Qué hace Penske? Sentémonos, voy a renovarles por varios años. Richard Childress no, se mantiene en un mundo de ilusiones donde cree que con un solo año va a aguantar sus pilotos y llega a 2311 Racing. Ready, ¿sabes qué? Queremos hablar contigo. Varios años. Y te vas para 2311 Racing. Para Toyota no sabemos en qué número, pero te vas para allá. ¿Qué va a hacer Richard Childress Racing? ¿Qué va a hacer? Lo primero que debe de hacer, sí o sí, y me van a perdonar los fanáticos de Austin, es sacar a Austin Dillon de la máquina número 3. No sirve en la máquina 3. 3 victorias en 7 años es nada. Nada. Hay que sacar a Austin de la máquina 3. Así duela. Hombre, tiene victorias en tracks, que se vaya para atrás. ¿Por qué Wyatt Steiner en su momento se fue para atrás? ¿Por qué Austin no se puede volver para atrás? O retirarse de una vez y tomar un cargo administrativo. Hay personas que no sirven para ciertos puestos. Puede que Austin Dillon como administrativo, como alguna otra cosa relacionada en la organización, haga más y haga menos stock, en lugar de estar generando polémica en un número icónico en NASCAR. Es que el problema es que es icónico en NASCAR. Es icónico, no puedes decir voy a meter a cualquier muchacho en la máquina 3, es que no puedes, porque es un número marcado por historia. Pero lo primero que hay que hacer es sacar a Austin Dillon, y lo segundo que hay que hacer es utilizar esto de aquí, el cerebrito. Hay que despertar esas neuronas que hay adentro, hay que empezar a mirar pilotos buenos, contratar pilotos buenos y traerlos acá, no por un año, por muchos años. Se recata pila. Bass Pro Shops creo que tiene más potencial que otra organización y lo saben. Ya se va a ir Tyler Reddick, y además que se van con algún patrocinador. Tenés al señor Hill en Xfinity. Si quieres utilizar un poco las neuronas, potencializarlo y llevarlo a la máquina 8, o buscarte un piloto bueno para la máquina número 8 y por el derecho buscate un piloto bueno para la máquina número 3. El tema de los motores, el tema del rendimiento, creo yo que está solucionado. Ya ganó la máquina 8, obtuvo la victoria, volvió a Victory Lane y este año pudo haber sido su tercera victoria. California no se le da por un pinchazo. Bristol Dirt no se le da por una situación con Briscoe en la última vuelta, en la última curva, a falta de menos de 100, 200 metros. Pero la consigue en Road America. Consejo para Richard: potencializar sus pilotos, porque si no, el pasado legendario que tiene atrás será solamente historia. Y después de que tú dejas la historia en la historia, no vuelves a ser histórico. Hoy tiene pérdidas. Richard Childress tiene pérdidas. Pérdida de patrocinadores, pérdida de pilotos, y sigue manteniendo a un piloto que no ha hecho más que encontrarse las victorias en el camino, pero no generar ni siquiera un top 8 en los playoffs. Una lástima, una lástima para una organización que fue grande. Bueno chicos, eso ha sido en todo en Zona de Pits. Gracias por estar con nosotros. Deseo que tengan una excelente semana. Que viva Richard Childress, que vuelva a ser grande, por favor. Y que piense un poquitico mejor al momento de renovar pilotos, al momento de traer pilotos, al momento de escoger pilotos y al momento de negociar con patrocinadores. ¿Se le está yendo esto de las manos o ya se le fue de las manos? Y ahí no hay retorno. Que tengan una excelente semana. Viva NASCAR. Chao, chao.